Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos. De nuevo, bienvenidos a su nuevo podcast Docs. El día de hoy con un nuevo invitado, Heiner. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy tenemos un invitado súper especial, otro COR de Medicina Familiar, Daniel Grisales, que hoy nos trae una información, una historia muy bonita, muy impactante y que nos va a servir demasiado. Daniel. Hola chicos, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y hoy quería compartir con ustedes un caso de una paciente y es como para que nosotros humanicemos un poquito la atención en los servicios de urgencias. Y quería hablarles un poquito acerca de lo que es la compasión y el hecho de que cuando nosotros estamos en un servicio de urgencias todos podemos brindar apoyos, pues, los primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? Porque es muy difícil cuando una persona se enfrenta o tiene un choque, pues digamos que en un momento ante una situación no esperada y hay una pérdida repentina de un familiar o de un ser querido, que es una condición pues que quería que discutiéramos sobre eso. Y hablar un poquito todos hemos escuchado siempre acerca de lo que es la empatía, pero hay que hablar un poquito también lo que es la compasión y la relación que tiene la compasión con la empatía, ¿cierto? Entonces, esto sucedió hace un par de años, estaba en un servicio de urgencias en un primer nivel y llegaron con un muchacho, unos 28 años, un adulto joven, eh, con varias heridas por arma de fuego, varias de ellas que impactaron pues como en la parte del tronco y dos de esas heridas estaban en el cráneo. El muchacho entró al servicio de urgencias, llegó pues obviamente en muy malas condiciones generales, llegó incluso de las heridas que tenía por el trauma craneoencefálico, llegó con exposición de masa encefálica. Cuando lo pasamos a la sala de reanimación, pues digamos que ya de entrada sabíamos que el paciente estaba en una condición muy crítica, ¿cierto? Y obviamente pues enfrentarse a un paciente de estos en un primer nivel pues es complejo, sobre todo por las herramientas con las que uno cuenta en un primer nivel, ¿cierto? Pero va más allá del contexto de ese paciente entrar a la sala de reanimaciones que venía con la familia y venía acompañado, pues dentro de sus familiares venía la esposa. La esposa era una muchacha muy joven también, pues esa sí no sé cuántos años tendría, pero pues no, por más de unos 25 años. Y estaba muy afectada porque ella llegó con el herido, porque el atentado fue fuera, pues en la puerta de su casa. Entonces, ella llegó muy afectada y obviamente nosotros tratamos de retirar a todas las personas que estaban ahí con él, lo metimos a la sala de reanimación y pues ya pues empezamos a hacer todo lo que teníamos que hacer. El paciente estaba en una condición muy crítica, nosotros nos tocó reanimarlo porque hizo un paro mientras estábamos haciendo la atención, lo reanimamos, salió de ese paro, pero pues ya con mis compañeros estábamos discutiendo de si el paciente volvía a entrar en paro, si en realidad era pues como candidato a continuar con maniobras pues de reanimación, pues teniendo en cuenta la condición tan grave en la que se encontraba ya con exposición de masa encefálica, probablemente el pronóstico neurológico era muy malo y el pronóstico era muy malo pues a muy corto plazo, ¿cierto? En el momento en el que el paciente fallece, nosotros salimos a la puerta de reanimación pues como a darle la información a la familia acerca de lo que había sucedido pues y que pues en las condiciones en las que llegó, que no pudimos hacer más por él. En ese momento la esposa entró en un estado de shock inicial, pero luego ella en un impulso o en un arrebato entra hasta la sala de reanimación, coge una escalerilla y se pone sobre el paciente y empieza a hacerle compresiones, cuando ya le habíamos dicho que ya el paciente había fallecido y que ya no tenía signos vitales. Entonces es ver como esa situación tan compleja de una mujer joven que se enfrenta ante una pérdida que no es algo esperado dentro de su vida y chocar pues como con este acontecimiento y uno ver a esa chica embarazada ya con un estado de gestación muy avanzado encima del paciente haciéndole compresiones y ella como que no escuchaba, como que ella estaba era solamente haciéndole compresiones y lo único que le decía era no te vayas, no te puedes morir, no te vayas, no te puedes morir. Entonces es una situación que es muy compleja para uno como personal de la salud porque muchas veces nosotros incluso nos preguntamos en los servicios de urgencias, pero yo qué hago ante esta situación, ¿será prudente retirarla ya o mejor la dejo? Entonces digamos que es un poquito complejo. Entonces, a nosotros siempre nos han hablado de la empatía, ¿cierto? Y la empatía en términos de sentir lo que el otro siente, ¿cierto?
Pero cuando nosotros nos referimos a lo que tiene que ver con la compasión, es ese sentimiento o esa emoción que va relacionado al sufrimiento de la persona, ¿cierto? Pero digamos que la compasión tiene que ver más es como con esa necesidad imperiosa de uno querer también aliviar el dolor de esa persona, no solamente sentirlo, sino tratar de aliviar ese dolor. Entonces, de ahí que es muy importante que nosotros como personal de la salud que estamos enfrentados a este tipo de casos y que vemos pacientes críticos en los servicios de urgencias todo el tiempo, la necesidad de brindar los primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? Tratar de ayudarles a estas personas, porque no se necesita ser profesional de la salud ni ser un psicólogo para brindar primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? Entonces, lo primero que uno debe hacer en esos casos es, ya identificamos que la persona está pasando por una situación terrible, entonces lo primero que hay que evaluar es si hay alguna condición que ponga en riesgo la salud física de esa persona, ¿cierto? Porque digamos que en un momento de esos uno no sabe cómo pueda reaccionar una persona y puede incluso tener reacciones que atenten contra su propia vida. Entonces por eso es importante identificar pues como todo ese tipo de situaciones. Lo otro que uno tiene que hacer siempre es escuchar y acompañar, ¿cierto? Y lo primero que uno debe hacer es acercarse a la persona que se encuentra en ese estado de shock, decirle, presentarse, ¿cierto? Lo primero es presentarse, decirle yo soy esta persona, cumplo este papel en este momento aquí dentro del servicio de urgencias y estoy acá para acompañarlo, ¿cierto? O sea, siempre decirle a las personas, estoy acá para brindarle una compañía, lo voy a escuchar y nunca debemos forzar a esas personas a que hablen hasta que ellos no se sientan seguros o preparados para hablar acerca de esa situación. Lo segundo es, nosotros tenemos que validar esas emociones, o sea, ser empáticos, pero también comprender eso que les estaba hablando hace un momento de lo que es la compasión y decirle a la persona, voy a estar acá para usted, no necesariamente quiere decir que vaya a tener que empezar a hablar en ese momento, pues eso puede uno simplemente estar ahí, le dice yo voy a estar acá, entiendo la situación por la que está pasando, lo voy a acompañar en este momento tan duro, tan trágico, y en ese momento uno tiene que también activar como todo, tratar de activar como esas redes de apoyo que pueda tener esa persona, ¿cierto? Reconectarlo con familiares, con amigos, con otros profesionales de la salud, con alguna persona, mientras uno hace como esos primeros auxilios psicológicos, tratar de estar reconectando también con alguna red de apoyo. Entonces, la reflexión que yo quiero de este caso es que tenemos que ser no solamente empáticos, sino sentir compasión por la persona que afronta una situación difícil como es la pérdida de un ser querido, y más en esta joven, que es una muchacha muy joven que se encuentra en gestación y que probablemente muchas cosas de su vida o de su ámbito familiar, social, laboral, económico, dependen de esa persona que acaba de fallecer. Entonces es una situación que es muy dura, es muy compleja, y digamos que ahí nosotros tenemos un papel activo como personal de la salud, brindando también esos primeros auxilios psicológicos para la persona que se queda acá y que tenía pues obviamente una relación muy estrecha con la persona que acaba de fallecer. Luis, Daniel nos dejó sin hablar. Ah. Bueno, no, yo creo que se tocaron muchos temas súper importantes en nuestro quehacer médico diario, pero antes de nosotros como empezar a dar unas reflexiones, yo tendría como una pregunta, y más allá de lo que usted vio en el paciente y en la reacción de su familiar que terminaba siendo también su paciente, ¿usted cómo se sintió? ¿Sí? ¿Cómo vivió usted esa experiencia? Y si esa experiencia en algún momento le afectó su quehacer médico posterior a esto o su quehacer en su vida diaria, en su cotidianidad. Pues digamos que es una situación compleja porque eso uno siempre habla mucho de estos temas, pero uno no sabe cómo reaccionar hasta ese momento en el que se enfrenta a la situación, ¿cierto? Es muy difícil porque uno no sabe cuál es la reacción que uno va a tener siempre en ese momento. Obviamente eso impacta la vida de cualquier persona, ¿cierto? Porque más que es el hecho de un paciente fallecer en una sala de reanimación, es todo el contexto familiar alrededor de esa persona que acaba de fallecer. Y es muy difícil que uno en el resto del turno no se quede pensando en esa situación, pues digamos que no por el hecho de que uno diga, bueno, pues
no se pudo hacer más por el paciente, se hizo todo lo posible médicamente para poder eh, permanecer, pues para poder tener con vida a esta persona, pero uno es muy difícil saber, pero obviamente pues en el resto del turno pues uno queda muy afectado emocionalmente con respecto a ese tipo de situaciones. Con respecto a la vida personal, pues ya a lo largo de la vida y de los años, pues digamos que eso lo va ayudando a uno a adquirir herramientas desde la parte emocional para tratar de enfrentar ese tipo de situaciones. Pues digamos que eso va haciendo que cada una de las que van siguiendo va siendo más llevadera, pero obviamente no deja de impactar un caso de esos tan complejo porque uno está hablando es más como del ámbito familiar y emocional alrededor de la muerte de una persona. ¿Y cuál fue su reacción? O sea, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Inicialmente es muy difícil porque Y, uno, perdón, ¿y qué cree de pronto si en este momento hubiera sido diferente? yo no sé si en este momento lo hubiera hecho diferente, pero ¿Mm? básicamente lo que nosotros simplemente fue dejarla. Eso pudo haber sido un periodo pudo haber sido un periodo de tiempo muy corto, porque pudo haber sido 1 minuto, 2 minutos que la dejamos ahí, pues, como en su dolor, ella ahí sobre su esposo que acaba de fallecer, haciéndole compresiones. Pudo haber sido menos tiempo, pero nosotros lo que intentamos es arrimarnos, pues, acercarnos a donde estaba ella, decirle, tu esposo acaba de fallecer, llegó a una situación muy difícil, llegó muy compleja, nosotros comprendemos completamente tu situación, lo que estás sintiendo en este momento, pero queremos que seas consciente de que ya no hay nada más que hacer por él, nosotros ya hicimos lo que era médicamente posible, no, desde la parte médica no hay otras opciones, ya definitivamente no tiene vida y es muy difícil como decirle, venga, vamos a un consultorio, vamos a tratar de hablar, nosotros vamos a estar acá con ustedes, la vamos a escuchar, simplemente como hacer ese acompañamiento. No sé si en este momento lo hubiera hecho de una manera, o sea, fue la reacción que tuvimos en ese momento, pero fue muy complejo desde el punto de vista emocional verla a ella en su estado de embarazo, pues o gestación muy avanzado, encima del paciente haciéndole compresiones. Es una situación que es muy difícil, es muy complejo desde la parte emocional y es como uno no sabe cómo acercarse a ella para decirle, venga, retirémonos de acá, ya falleció, vamos a un consultorio, vamos que vamos a tratar de hacer algún otro tipo de intervención. Es un poco complejo esa parte. Listo, yo creo que ahí, como lo decía anteriormente, muchos puntos esenciales. Y el primero es que a nosotros, como médicos, siempre nos han enseñado es a salvar vidas, ¿sí? Y durante la carrera, o bueno, siempre nos enseñan durante la carrera de medicina, es a salvar vidas. Y ese es como el principal objetivo de resultado que tenemos como entre comillas para medir nuestra esencia de ser médicos. Pero en realidad, cuando nosotros nos vamos más profundo, más a fondo sobre el verdadero sentido de la medicina, no es solo salvar vidas, sino que también es hacer ese acompañamiento que nos estaba mencionando Daniel. Entonces, tristemente, pasa en la mayoría de escuelas de medicina que no nos enseñan a afrontar este tipo de situaciones. Y más porque no las vivimos hasta cuando tenemos que saltar a ese otro espacio que el más cercano, que es el rural, o nuestro primer trabajo si es en un servicio de urgencias. Entonces lo que hablaba Daniel ahí respecto a la compasión y al actuar es súper elemental, el saber cómo debemos acercarnos a las personas y poder tener como esa base para poder ser el apoyo de ellos. Y tenía aquí anotado otro punto súper especial y es la comunicación. Y es algo que tampoco nos enseñan, ¿sí? A nosotros nos enseñan a formular, nos enseñan sobre las patologías, sobre la fisiopatología, sobre cómo diagnosticar una enfermedad, pero nunca nos enseñan a cómo dar esas malas noticias. Y también, lo mismo, nos vemos enfrentados, es cuando ya salimos al escenario de nuestras prácticas, muchas veces sin habernos graduado, y nos dice el médico que ya tiene su título, hey, nos codea y nos dice, hey, ya tienes que ir a dar la mala noticia. Entonces ese punto de la comunicación para la ciencia yo creo que se ha planteado de que es algo muy innato, que lo tienen algunas personas que tienen esa facilidad de dar paz o de dar como ese confort con solo la presencia de ellas, pero también es algo que gracias a la vida y a todo es trabajable. Entonces es algo que se debe también
y que es elemental para nosotros como médicos porque trabajamos con personas. Entonces yo creo que partiendo de ahí tenemos como punto esencial que el trabajo de nosotros como médicos no termina en ese momento cuando el monitor deja de funcionar. En realidad, cuando dejamos de escuchar ese monitor, es verdaderamente cuando empieza un nuevo trabajo. Y en este caso era con la otra paciente que era la esposa de una persona que acabó de fallecer y que probablemente, como lo dijo Daniel, en ese contexto era el sustento de una familia que se estaba formando. Sí, concuerdo completamente con lo que han dicho. Y me adhiero al punto de Heine en la necesidad de saber comunicar esas malas noticias. Y es importante partir en ese momento donde la persona ha perdido un ser querido, es decir, de entrada ya está en un duelo. Y esa persona en ese momento lo que menos necesita quizá sea un médico como tal que sepa de medicina y de muchas cosas. No, necesita es una persona. Necesita una persona que lo acompañe. Es por eso que a mí me sorprendió mucho cuando estábamos hablando de este tema en la especialización y la mayoría de mis compañeros dijeron que ellos nunca les habían enseñado a dar malas noticias, ni tenían ni idea de esto. Y me sorprendió porque a mí en mi pregrado teníamos un énfasis en medicina familiar, muchos médicos familiares fueron mis docentes y ellos me enseñaron una mnemotecnia que hasta el día de hoy se ha escrito mucho y hasta el día de hoy está muy vigente, que es la mnemotecnia SPIKES, o pues sería SPIKES, S-P-I-K-E, que es como ese paso a paso que debemos tener los médicos o en general el personal de salud al momento de dar una mala noticia. Y de entrada yo quisiera separar que mala noticia no necesariamente es la muerte de alguien o no necesariamente es una enfermedad muy grave, ¿no? Una mala noticia para un paciente puede ser una cirugía, sí, que para nosotros los médicos puede ser, no, pues una apendicitis, vaya que una apendicectomía, en media hora ya sale el paciente, puede ser muy sencillo. No, pues para el paciente es una tragedia, va a entrar a un quirófano, son días de incapacidad, no va a poder trabajar, va a estar lejos de su familia, no va a comer, sí, eso es una mala noticia también. Entonces, las malas noticias no son necesariamente una muerte o una enfermedad muy grave. Entonces, cuando nos enfrentamos a esos pacientes, podríamos aplicar la estrategia SPIKES. Cada una de las letras va a tener un significado, cada una de las letras es un paso a paso que debemos seguir. La S va a ser de settings o sitio, entonces, como su nombre le indica, va a ser el sitio o los componentes del entorno que debe tener ese momento en el que nosotros como médicos vamos a darle la información a ese paciente. Entonces puede ser el paciente que va a recibir una noticia de su enfermedad o el familiar o acompañante del paciente que acaba de fallecer. En el sitio podemos hablar de que debe ser un sitio tranquilo, ¿sí? Las leyes colombianas dicen que todos los hospitales deberían tener un área reservada para ir a dar sus malas noticias, que generalmente le llaman locutorio. Lo he visto muy pocas veces y en una o dos instituciones de todo el país que yo he rotado he visto un locutorio donde está todo armado en un ambiente tranquilo. Pero lo que más tenemos a la mano pues es un consultorio. O sea, nada nos cuesta llevar a nuestro paciente, a su familiar, a un consultorio donde esté más bien tranquilo, donde haya privacidad y le podamos explicar todo al paciente. O sea, el paciente se merece eso. No es lo mismo hacerlo en un consultorio, en un lugar tranquilo, que hacerlo en un pasillo, en una sala de espera donde hay más gente, donde no hay privacidad. Entonces, de entrada, el sitio o la configuración del entorno es muy importante. Después, la percepción. Debemos preguntarle a ese paciente qué tanta información tiene del suceso que acaba de pasar o sobre la enfermedad que tiene, ¿sí? Entonces el paciente nos va a contextualizar a nosotros también de hasta qué punto el paciente tiene información para nosotros no repetir y llover sobre mojado y a partir de ahí empezar a construir. Luego tenemos la I de invitación y es justamente preguntarle al paciente qué tanto quiere conocer de su enfermedad, de su patología y pues en caso de una muerte pues hasta qué punto quisiera conocer todo esto, ¿sí? Invitación a conocer, qué tanto quiere conocer sobre eso. Por ejemplo, pacientes con cáncer muy avanzado, entonces uno le quiere preguntar al paciente qué tanto quiere conocer de su enfermedad. Muchos pacientes dicen, no, doctor, déjeme así, yo prefiero irme para mi casa, no saber nada y prefiero afrontar todo yo solito. Luego continuamos con la con la K de knowledge o conocimiento. Entonces ya le hemos preguntado al paciente qué tanto quiere saber y el knowledge de conocimiento quiere decir todo lo que nosotros le vamos a decir al paciente. Aquí es donde viene los síntomas, el diagnóstico de la enfermedad, qué implicaciones tiene esto, hasta qué punto quiere llegar de la enfermedad, todo eso del conocimiento, ahí sí va, ahí usted le manda todo el baldado de información que
¿Qué tiene usted para decirle al paciente? Recordar siempre no usar tecnicismos, usar un lenguaje más bien claro que el paciente pueda entender. Luego pasamos con la de empatía. Cuando mandamos ese baldado de información en el knowledge, pues el paciente va a tener unas sensaciones, va a tener unas emociones. Entonces ahí viene la parte de la empatía, de usted saber llevar con empatía cada una de las emociones que tiene ese paciente, acompañarlo, saber evaluar y saber sobrellevar esa emoción que va a presentar ese paciente. Para algunos, por ejemplo, un embarazo es algo maravilloso, pero por ejemplo para otros un embarazo es una tragedia. Entonces necesitamos saber justamente esa emoción, si va para el lado de la tragedia o si va a ser para el lado de una fiesta, ¿sí? Y finalmente la S, que ya sería, pues, vamos a armar el plan de, ya tenemos todo este contexto, le ofrecemos a nuestro paciente las alternativas o los pasos a seguir, y ahí pues justamente con la empatía que hemos formado anteriormente vamos a generar un paso a paso, un plan que va a ser bien en adelante para nuestro paciente. Yo quería aportar eso, no sé si Heini tiene algo más para aportar. No, yo creo que con eso podemos concluir. No sé si Daniel tiene algo más para decir y cerramos. No, finalmente para concluir, es importante tener presente que este tipo de estrategias o este tipo de herramientas que tenemos, pues existe la percepción de que solamente lo vamos a utilizar, por ejemplo, lo que es cuidado paliativo, enfermos terminales, pero vemos que la debemos utilizar con cualquier paciente y puede ser cualquier patología, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengamos como estas herramientas y no solamente lo que hablábamos ahorita de los primeros auxilios psicológicos, lo que es la empatía, la compasión, sino también tener herramientas como el Spikes, que nos puede ayudar con cualquier patología, con cualquier paciente, y que digamos que nos va a hacer a nosotros mucho más fácil poder darle a entenderla a los pacientes en términos claros qué es lo que nosotros les queremos transmitir o cuál es el mensaje que nosotros queremos transmitir, y que podamos también brindarle herramientas a los pacientes para que puedan afrontar esas situaciones difíciles. Y recordar que hoy somos médicos, ¿sí? Hoy somos los que les estamos dando las noticias a nuestros pacientes, pero en un futuro podríamos ser justamente ese paciente, y lo que nosotros quisiéramos es alguien más de que venga con soberbia y con sus ínfulas de grandeza a decirnos una cantidad de diagnósticos e información que no entendemos. Quisiéramos alguien más bien que nos acompañara y supiera entender nuestras sensaciones y nuestras emociones. Ahí, siempre que nosotros, o bueno, siempre que personalmente tengo una dualidad en qué decisión tomar respecto a un paciente, lo concuerdo con lo que dice Luis, porque yo siempre que debo tomar una decisión digo, si pienso, si este fuera mi papá o mi mamá, ¿qué decisión tomaría yo? Entonces, de ese modo, uno lo extrapola a eso. O sea, ¿cómo quisieran que atendieran a sus familiares o que acompañaran a sus familiares los médicos que estuvieran en ese momento? Y entonces ahí concluyo con 3 puntos y resumimos todos. Uno es, vuelvo y lo repito, la muerte nunca significa que es el final de nuestro trabajo. Y le añado a lo que dijo nuestro compañero Daniel, que muchas veces podemos honrar el silencio, porque estar en silencio también es una forma de acompañar. Número 2, que la comunicación es algo innato, pero para las personas que no tienen esa posibilidad es algo muy trabajable, y que a nosotros como médicos o como personal de la salud es algo en lo cual debemos enfocar mucho y debemos practicarlo. Y número 3 es que debemos cuidarnos a nosotros mismos. Todos este tipo de vivencias que tenemos en los servicios de urgencias o en los servicios de hospitalización o cualquier cosa que uno piense que en realidad no está dejando algo en nosotros, sí nos deja. Entonces, por ejemplo, este espacio donde Daniel nos trajo esta historia es una forma de sacar y de, digámoslo así, brindar una estabilidad para nuestra parte emocional. Entonces, siempre cuídense en ustedes como médicos, que eso también es cuidar de sus pacientes. Bien. Muchas gracias, Heine, muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Les agradezco mucho por la invitación y qué chévere que se abran este tipo de espacios, que no solamente es hablar de una patología en sí, sino toda la carga afectiva y emocional que está alrededor de una persona enferma. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras páginas, los comentarios. Heine. Muchas gracias por escuchar Podcast Docs, donde no solo se cuentan las historias, sino que se sienten.